Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Carolina Gómez y mi tema de estudio es la distribución exponencial para conocer la fiabilidad de componentes y sistemas. Inicialmente es importante conocer la definición de este tema. La distribución exponencial es un tipo de distribución continua que nos permite estudiar y conocer el tiempo que transcurre entre un instante inicial y el tiempo determinado en el que ocurre un evento o un suceso estudiado. Este tipo de distribución se utiliza mucho en procesos en los que se desea conocer y determinar cuál es el tiempo de espera hasta que ocurre determinado evento o suceso. También cabe destacar que este tipo de distribución siempre tiene un valor positivo, teniendo en cuenta, pues como su nombre lo menciona, que es una distribución de tipo exponencial. Por otro lado, pues también es una distribución bastante utilizada en ingenierías y en ciencias porque proporciona modelos de probabilidad que sirven como una base buena en este tipo de áreas. Y finalmente es muy importante conocer y tener en cuenta que la distribución exponencial guarda una relación estrecha con el coeficiente de Poisson que será utilizado y estudiado en un ejercicio más adelante. Por otro lado, otro concepto muy importante es la distribución de probabilidad. Para poder conocer y explicar la fórmula de distribución de probabilidad exponencial, es importante, pues inicialmente, conocer y definir a lambda t, que nos representa la tasa de fallos o averías de un determinado sistema eh, estudiado. Entonces, si analizamos el caso en el que la función lambda de t es constante, entonces vamos a encontrar ante un tipo de distribución exponencial. A partir de esto, teniendo esta base, podemos conocer la fiabilidad. La fiabilidad en este caso es la probabilidad de que un elemento que se caracteriza, como se mencionó, por tener una tasa de fallos constante, pues proporcione resultados satisfactorios durante el tiempo de funcionamiento. Es decir, que durante ese tiempo no se averíe, no presente ningún tipo de fallas. Entonces vemos que la expresión es R de t es igual a la exponencial de menos lambda t para tiempos mayores o iguales a cero. Aquí R de t nos representa, como se mencionó, la fiabilidad, lambda de t nos representa la tasa de fallos o averías, la exponencial pues es la base de logaritmos naturales y t es el tiempo de funcionamiento para el que se desea conocer la fiabilidad del componente. Asimismo, hay otro concepto que está muy relacionado con fiabilidad y es la infiabilidad. La infiabilidad pues es como todo lo contrario a la fiabilidad porque nos representa la probabilidad de que ocurra un fallo antes del tiempo t que se está estudiando. Y se expresa por esta expresión que está acá en pantalla, que nos dice que Q de t es igual a lambda por la exponencial de menos lambda t, que es la expresión que se estudia acá para la fiabilidad, y al realizar la integral y reemplazar límites, encontramos que la infiabilidad es igual a la exponencial a 1 menos la exponencial de menos lambda t para tiempos mayores o iguales a cero. Q de t nos representa el valor de la infiabilidad. Bueno, acá podemos ver la curva típica de la tasa de fallos. Si se puede notar, tiene una forma peculiar, es una forma de bañera, se le llama curva de bañera, y tiene tres etapas. La primera etapa es denominada la etapa de fallos infantiles. Como se puede notar en la gráfica, tiene una tendencia decreciente hasta que llega aproximadamente acá a un valor constante. Esta es la etapa inicial donde se presenta la existencia de algunos dispositivos defectuosos que tienen una tasa de fallo ya un poco más alta a la tasa de fallo normal. La segunda etapa
es esta, que es también denominada tasa de fallos aleatorios, y pues es una etapa que tiene una tendencia constante. Y pues los fallos que se presentan en esta etapa en los dispositivos o componentes se dan por condiciones normales de trabajo de dichas eh, maquinarias o dispositivos, o también por operaciones ocasionales que son superiores o diferentes a las que se tenían proyectadas inicialmente. Y bueno, como se dice, pues se presenta de forma aleatoria o inesperada. Por último, la última etapa es la etapa de fallos de desgaste. Tiene, como se nota, pues una tendencia creciente y ocurre cuando se supera ya la vida prevista que tenían para el sistema o para el dispositivo, y cuando se pasa de esa vida útil, empiezan a ocurrir pues ciertos fallos que se dan ya por desgaste del dispositivo. Bueno, el siguiente concepto a destacar es la función de densidad de probabilidad de fallos. Esta función es la probabilidad de que un dispositivo cualquiera tenga un fallo entre los instantes t y t más a través del tiempo. Se le denomina f de t y matemáticamente tiene la expresión mostrada acá en la diapositiva. Con esta expresión podemos hallar, pues relacionar a f de t, a r de t y a lambda de t. Recordando que f de t es la función de densidad de probabilidad en este caso, r de t es nuestro valor de fiabilidad, es decir, pues la probabilidad de que funcione el dispositivo hasta el tiempo t, y lambda de t es nuestra tasa de fallos o averías. Bueno, como se menciona, pues en esta función de densidad de probabilidad hay un parámetro muy importante que es lambda de t, cuyo valor determina la localización y la forma que va a tener la función, y, muy importante, siempre es un valor positivo. Entonces podemos definir pues en nuestra función de densidad de probabilidad, eh, pues a partir de esta determinación, describirlo a partir de esto. Cuando tenemos un x, o bueno, un lambda, mayor a cero, la función se va a definir por lambda Euler a la menos lambda x. Y cuando tenemos un x menor o igual a cero, la función se va a definir como cero. Y bueno, este concepto será utilizado más adelante en los ejercicios. Y en el siguiente gráfico podemos ver pues una representación muy general de pues una función de densidad de probabilidad para nuestra distribución exponencial para algunos valores de lambda como 1, 2 y 4. El siguiente concepto es la función de distribución de probabilidad acumulativa. Hallar esta función pues en realidad es algo sencillo, eh, y se deben tener en cuenta pues los siguientes conceptos. Inicialmente, que la función de distribución de probabilidad acumulativa se va a definir por f de x mayúscula igual a la probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual a x minúscula. Bueno, acá mencionamos pues que es importante aclarar que x mayúscula representa a la variable aleatoria cuya distribución se está estudiando y que es de carácter exponencial. Y x minúscula representa los valores que puede tomar la variable, que pues en nuestro caso de estudio en términos generales son valores de tiempo. Entonces vamos a tener las consideraciones de que si x es menor o igual a 0, nuestra f de x va a ser igual a 0. Pero si x es mayor a 0, nuestra f de x va a ser igual a la integral de 0 a x de lambda por Euler a la menos lambda t, que fue definido anteriormente acá en nuestra función de probabilidad de fallo. Y esto va a ser igual a 1 menos Euler a la menos lambda x. Eh, bueno, y pues en resumen, la función de distribución de probabilidad acumulativa para distribuciones exponenciales es para valores mayores, para x mayores a 0,
1 menos Euler a la menos lambda x. Y cuando tenemos un x menor o igual a 0, la función va a estar definida como 0. También tenemos la media. La media pues se puede considerar como la expectativa de tiempo que se espera que un determinado elemento funcione de manera satisfactoria hasta que se produzca un fallo en dicho dispositivo. Esto nos permite conocer la calidad de funcionamiento que tiene pues dicho elemento o sistema. Entonces, bueno, podemos ver que se define como el tiempo medio hasta un fallo y se inicia de la integral de 0 a infinito de t por f de t por dt. Realizando la integral y posteriormente pues reemplazando los límites porque es una integral definida, obtenemos que el tiempo medio hasta un fallo es de 1 sobre lambda. Podemos ver que la media o esperanza es inversamente proporcional a la tasa de fallos. Es decir, que pues tiene, cuando la tasa de fallos es más grande, la media es menor y viceversa. Y asimismo tenemos otro concepto muy importante que es el tiempo medio entre fallos, que se presenta en sistemas que son reparados continuamente después de que se producen fallos y continúan funcionando. Para definir este valor, pues notamos que en realidad es también el recíproco de la tasa de fallos, por lo que se considera que pues tiene la misma expresión del tiempo medio hasta que se presenta un fallo. Entonces, el tiempo medio entre fallos es igual también a 1 sobre lambda. Y bueno, M describe completamente la fiabilidad de un dispositivo sujeto a fallos de tipo aleatorio. Por último, tenemos la varianza de la distribución exponencial. Entonces, cuando tenemos distribución exponencial, pues se calcula inicialmente teniendo esta expresión. Vamos a realizar pues una integración por partes que va a ir definida desde menos infinito hasta infinito de esta expresión. Posteriormente, pues se va a sustituir a f de x por lambda por la exponencial de menos lambda t que fue definido anteriormente por acá en nuestra función de densidad de probabilidad de fallo y se realiza, bueno, pues se sustituye a mu por 1 sobre lambda porque mu pues nos va a representar la tasa de fallos o averías y se realiza una sustitución por partes, con lo que finalmente pues obtenemos esta siguiente expresión. Después realizamos pues evaluamos límites y aplicamos regla del L'Hopital y obtenemos que la varianza es igual a 1 sobre lambda cuadrado. Acá v de x nos va a representar la varianza, que representa la variabilidad que tienen los datos analizados con respecto a la media, y lambda es la tasa de fallos o averías. Ahora vamos a realizar un ejercicio de distribución exponencial. Tenemos este enunciado. Suponga que el tiempo de respuesta X en una terminal de computadoras en línea sería pues el tiempo transcurrido entre el final de la consulta de un usuario y el inicio de la respuesta del sistema a la consulta. Tiene una distribución. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de distribución exponencial. Tenemos el enunciado que dice, suponga que el tiempo de respuesta X en una terminal de computadoras en línea, que sería el tiempo que transcurre entre el final de la consulta de un usuario y el inicio de la respuesta del sistema a dicha consulta, tiene una distribución de tipo exponencial con tiempo de respuesta esperado a 5 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta sea cuanto mucho 10 segundos? Entonces, pues teniendo en cuenta el enunciado anterior, inicialmente vamos a definir que estos 5 segundos nos representan el tiempo medio. Pues tendríamos que el tiempo medio, que es definido como 1 sobre lambda, es igual a 5. Entonces, para poder conocer pues nuestra tasa de fallos, podemos realizar acá un despeje. Por lo tanto, pues lambda se va a hallar al despejar de acá y tenemos que es un quinto,
que sería igual en decimales a 0,2. Entonces la probabilidad de que el tiempo sea cuanto mucho de 10 segundos está definida por esta expresión, ¿sí? Donde f de x va a ser igual a la probabilidad de que nuestro x sea menor o igual a x, que serían los valores de tiempo. Entonces, bueno, pues sería la función de densidad de probabilidad de que esté entre cuanto mucho los 10 segundos con una tasa de fallo de 0,2. Entonces, teniendo en cuenta lo que se mencionó anteriormente en el transcurso del tema, vamos a ver si x es mayor a 0 o menor o igual. En nuestro caso x es 10, que como se menciona acá, y es obviamente un tiempo pues mayor a 0, por lo que la función vamos a definirla por esta expresión, 1 menos Euler a la menos lambda x. Entonces, como se dice acá, ya que x es mayor a 0, entonces se utiliza esta expresión y pues vamos a hallar tanto el f para el tiempo 10 con la tasa de fallo de 0,2 como la de f para el tiempo 5, que es el tiempo medio, con tasa de fallo de 0,2. Entonces tendríamos que es, según esto, 1 menos la exponencial de menos lambda t en este caso. Entonces reemplazamos, nuestro t sería 10 y nuestra tasa de fallo sería menos 0,2, con lo que obtenemos que esto es igual a 0,86. Y por otro lado tenemos 1 menos la exponencial para un tiempo de 5 segundos y una tasa de fallo de menos 0,2, obtenemos que es igual a 0,63. Entonces, para poder conocer como la probabilidad de que el tiempo de respuesta pues sea entre 5 y cuando mucho 10 segundos, debemos realizar una resta entre estos dos, con lo que tenemos que la probabilidad sería de 0,2326. Tenemos por otro lado este ejercicio que nos dice: suponga que se reciben llamadas durante 24 horas en una línea de emergencia para prevención de suicidio, de acuerdo con un proceso de Poisson, a razón de alfa igual a 0,5 llamadas por día. Entonces el número de días X entre llamadas sucesivas tiene una distribución exponencial con valor de parámetro de 0,5. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que transcurran más de 2 días entre llamadas? Entonces, bueno, como se mencionó al principio, la distribución exponencial tiene una estrecha relación con el proceso o distribución de Poisson. Entonces, en este caso, pues el alfa representa la razón del proceso de eventos, que es el número de eventos esperados que ocurren en una unidad de tiempo. Este alfa sería como lambda de t en la distribución exponencial. Entonces, teniendo en cuenta que se está realizando con el proceso de Poisson, tenemos que, pues, definido a partir de esta fórmula, que la probabilidad de que x sea mayor al tiempo es igual a 1 menos la función de distribución de probabilidad de 2, coma de 0,5. 2 sería nuestro número de días eh, y 0,5 es el parámetro de alfa. Esto sería, bueno, acá en este caso, recordemos que x es 2, o sea que es un número mayor a 0, por lo que se va a utilizar esta expresión de 1 menos Euler a la menos lambda x. Entonces tenemos 1 menos esta expresión, 1 menos Euler a la menos lambda t. Reemplazamos para nuestro caso, entonces tenemos que la probabilidad de que transcurran más de 2 días, que sería nuestro t, es igual a 1 menos la función evaluada en estos valores. Sería 1 menos la exponencial de menos 0,5, que es nuestro valor de alfa, por 2, que es la cantidad de tiempo, que son 2 días, como se menciona en el enunciado, y obtenemos que la probabilidad de que el tiempo que transcurre sea más de 2 días es de 0,3678, que expresado en porcentaje indica un 36,8%.
Bueno, finalmente tenemos eh, la parte del artículo donde vamos a mencionar el área de conocimiento. Finalmente tenemos la parte del artículo donde vamos a mencionar el área de conocimiento, la metodología, los principales resultados y las conclusiones. Entonces, inicialmente, pues el área de conocimiento o de aplicación son las nuevas tecnologías utilizadas en la industria, las cuales hacen posible la fabricación y mejora de nuevos productos para el mercado. También pues se relaciona el área de conocimiento con el tema de seguridad e ingeniería de la fiabilidad, la cual permite la prevención de pérdidas, permite determinar la seguridad que tiene un proceso, asegurar la calidad de procesos y productos que se prestan al mercado. Y todo esto pues se realiza mediante el análisis de probabilidades de riesgos en la planta, estudiando también la disponibilidad, las operaciones y el mantenimiento de los sistemas técnicos que están instalados en la respectiva planta. Para la metodología no aplica para el caso de estudio de distribución exponencial. Para los principales resultados a, nos vamos a basar en una explicación del ejemplo práctico que aparece al final del artículo. Se tomó pues este enunciado donde los principales datos son que el número de válvulas que han fallado son 2 y el número de válvulas iniciales eran 50. Y se pide responder a las siguientes preguntas. Nos piden la tasa de fallos de dichas válvulas, entonces el resultado pues se va a obtener mediante el número de máquinas que fallaron dividido en el número de máquinas iniciales. El número de máquinas que fallaron fueron 2 y el número de máquinas iniciales 50, como se mencionó en los datos del problema, para lo que nos da que la tasa de fallos es igual a 0.04. También nos piden hallar la probabilidad que tiene una válvula de fallar antes de alcanzar un tiempo de funcionamiento de 4 meses. Para realizar esto, pues debemos tener los 4 meses expresados en años, entonces sabemos que sería un tercio de año. Entonces, la probabilidad de que la válvula falle antes de ese determinado tiempo de 4 meses se va a determinar por medio de la infiabilidad. La infiabilidad, pues como se mencionó anteriormente, es hallada por la expresión Q de t es igual a 1 menos R de t, donde R de t es la fiabilidad, que sabemos que se expresa por la exponencial de menos lambda t, por lo que la infiabilidad sería en nuestro caso 1 menos la exponencial de menos 0.04, que es el valor que hallamos de tasa de fallo, por el tiempo expresado en años, que es un tercio de año. Entonces, la infiabilidad de que el dispositivo falle antes de los 4 meses es del 1.31%. También se nos pregunta que cuál es la probabilidad de que la válvula esté en funcionamiento al cabo de 6 meses. Entonces, para poder conocer esta probabilidad de que funcione al cabo de ese tiempo y que no se haya producido como ningún tipo de fallo o de avería, entonces se va a hallar por medio de nuestra función de fiabilidad, que es R de t, como se muestra en pantalla, recordando que R de t es igual a la exponencial de menos lambda t. Entonces ya sabemos por el inciso A que lambda t es igual a 0.04 y el tiempo que nos pregunta es 6 meses, que sabemos que hay que expresarlo en años. 6 meses representa medio año. Entonces reemplazamos nuestros datos, hallamos que R de t es igual a la exponencial de menos 0.04 por medio año, con lo que obtenemos que es 0.98 o escrito en porcentaje es equivalente al 98%. También queremos hallar la probabilidad de que el tiempo de vida del dispositivo sea entre 4 y 6 meses. Entonces, para poder hallar como esta probabilidad, vamos a hallar la diferencia entre la infiabilidad de, aplicada pues en un tiempo de 6 meses y la infiabilidad aplicada en un tiempo de 4 meses. Entonces, bueno, vamos a hallar que 4 meses son un tercio de año y 6 meses medio año, porque como se mencionó, debe expresarse en años.
Entonces tenemos la primera infiabilidad para 4 meses o un tercio año al realizar pues la fórmula obtenemos que es de 0,28346 y al realizar la infiabilidad para 6 meses o medio año y reemplazar por los valores en nuestra fórmula, obtenemos que la infiabilidad será de 0,39346. Entonces, para poder hallar pues como la probabilidad de que el tiempo de vida esté entre 4 y 6 meses, vamos a realizar la resta entre la infiabilidad de los 6 meses menos la infiabilidad de los 4 meses, con lo que obtenemos que es 0,11, que equivale al 11%. Es decir, que la probabilidad de que el tiempo de vida del dispositivo esté entre 4 y 6 meses es del 11%. Finalmente nos pide determinar un intervalo de vida que tenga un nivel de confianza centrado del 90%. Entonces, para ello vamos a realizar pues acá unas gráficas iniciales. Acá dibujamos pues lo que se espera que es el 90%. Se ubica de esta forma porque nos dicen que sea centrado, por lo que a mano izquierda habrá un 5% y a mano derecha un 5% restantes cada uno. Acá tenemos la gráfica de pues lo mismo, el tiempo de vida del 90%, pero en base a la infiabilidad. Y bueno, entonces vamos a verificar con esta gráfica que los valores de infiabilidad para el tiempo 1 van a ser iguales a 0,05 y para el tiempo 2 la infiabilidad va a ser del 0,95. Entonces sustituimos pues los valores que nos dieron. Entonces sabemos que la infiabilidad es igual a 1 menos la exponencial de menos t. Ya tenemos el valor de infiabilidad, entonces para poder hallar el tiempo, pues vamos a realizar como un despeje, donde vamos a tener pues que, eh, bueno, la exponencial de menos t va a ser igual a u de t menos 1. Bueno, realizamos acá el respectivo despeje y aplicamos finalmente pues logaritmo natural para poder eliminar la exponencial, porque ya sabemos que es su contrario. Entonces vamos a obtener que el tiempo 1 es igual a menos 0,0523 años y el tiempo 2 es de menos 2,9957 años. Aquí este menos sale porque no se le había aplicado todavía como este negativo, pero al pasarlo al otro lado, pues ya estos años van a quedar positivos. Y la respuesta final es que para un nivel de confianza del 90% de vida, pues la válvula debe estar, el tiempo de vida de la válvula debe estar comprendida entre T1 y T2, es decir, entre 0,05826 años y 2,9957 años. Entonces, con estos resultados podemos sacar nuestras principales conclusiones. Bueno, entonces las conclusiones de este estudio nos indican que la fiabilidad del dispositivo es constante para periodos de tiempo de utilización si se cumple, que se eliminan los fallos infantiles con un rodaje apropiado. Recordemos que los fallos infantiles son la primera etapa de fallos, donde se empiezan a presentar desgastes superiores a los normales. La segunda es que el dispositivo ha sobrevivido al funcionamiento durante los periodos anteriores al considerado, es decir, anteriores al que se está estudiando. Y número tres, que no se supera el límite de vida útil, más allá del cual la fiabilidad disminuye con mayor o menor rapidez. Recordemos que el tiempo de vida útil es ese que tiene el dispositivo antes de empezar a presentar ya como fallos por desgaste de utilización. Y bueno, esto ha sido todo por la explicación de este tema. Muchas gracias.